Vamos efectivamente a hablar de la comunicación en las células. La comunicación que es una necesidad en todo el mundo. El hombre tiene necesidad de comunicarse, es un ser social y desde siempre ha sentido esa necesidad de establecer comunicación con sus semejantes. Comunicación que muchas veces es una comunicación directa, comunicación que otras veces es a distancia, por métodos más o menos rudimentarios, por escrito, por teléfono, por tantos medios como tenemos hoy en día. Se dice, y así aparece en el resumen de la conferencia que quieren ustedes, que vivimos en una época en la que la comunicación es esencial. Yo pienso que esto, a pesar de haberlo escrito yo mismo, este resumen no es exactamente así. El hombre siempre ha tenido necesidad de comunicación y si me permiten les puedo traer un testimonio de hace nada menos que 20 siglos en uno de los libros de la Biblia, concretamente en los Hechos de los Apóstoles. Se dice que cuando San Pablo llega a Atenas, estamos en el siglo I de nuestra era, lo llevaron al Areópago y le preguntaron qué doctrina era esa, porque hace llegar a nuestros oídos cosas extrañas, y al autor del libro apostilla que los atenienses y los forasteos que residen allí no se ocupaban en otra cosa que en decir o escuchar algo nuevo. O sea que ese afán por la novedad, por estar a la última, por conocer las últimas noticias, nos viene de muy lejos. Lo que sí ha cambiado considerablemente en nuestros días son los medios de comunicación. Hay ahora unos medios que hace poco tiempo eran absolutamente insospechados y las comunicaciones por satélite han permitido una globalización de la comunicación, de manera que conocemos la noticia con una enorme inmediatez e incluso un poquito en broma. Podríamos decir que conocemos las noticias aún antes de que se produzcan. En cualquier caso, siempre que se emite un mensaje, hay una serie de elementos en este mensaje que quisiera señalar. El mensaje primero se elabora, después se envía por el medio que sea, pero se envía y llega a su destino. Se tiene que recibir ese mensaje, se tiene que interpretar y finalmente el mensaje se ejecuta de alguna manera, se hace aquello que nos dicen. Si se recibe una orden, se cumple esa orden, etc. Esta necesidad que tiene el hombre de comunicarse es algo que se da también en el mundo biológico. Si nosotros ponemos un ejemplo referido al caso humano, nosotros podemos recibir una señal del tipo que sea a través de los sentidos, nos comunicamos con el mundo exterior por los sentidos. En este caso, a través del oído podemos recibir una señal. En el ejemplo concreto que les voy a poner sería una señal de alarma. Oímos que hay fuego, hay una emergencia. Y entonces, fíjense cómo se tienen que poner en marcha toda una compleja red de comunicación biológica entre este órgano sensorial que es el oído y otros muchos órganos corporales para ir transmitiendo esa señal, para ir transmitiendo ese mensaje y para ir poniéndolo en práctica. En primer lugar, el oído envía esa señal al cerebro, que la recibe y la distribuye. La distribuye, por ejemplo, hacia el músculo, en el que da una orden para que el músculo inicie una escapada porque estamos ante una situación de peligro. Pero también el cerebro envía una orden a lo que podríamos llamar el 112, la central de emergencias del cuerpo, que son las cápsulas suprarrenales o glándulas adrenales.
situadas justo encima de ambos riñones y envía esa señal diciendo que hay una emergencia que estas glándulas adrenales distribuyen entre distintos órganos del cuerpo. Por ejemplo, envían otra señal al corazón para que el corazón aumente su ritmo y eso permita hacer frente a la emergencia de una manera más eficaz, pero también envía una señal al propio músculo, que es una orden de movilización de reservas, porque el ejercicio muscular que se va a desencadenar consume energía y hay que movilizar esas reservas energéticas. Y como muchas veces esas reservas energéticas que tiene el propio músculo son insuficientes, pues las glándulas adrenales envían también una señal al hígado ordenando que envíe glucosa al músculo para que también la glucosa que pueda haber almacenado, que pueda fabricar el hígado, llegue al músculo y todo se ponga al servicio de esa emergencia detectada. Ven ustedes que hay una red compleja de comunicación entre distintos órganos. Esto ocurre absolutamente en todos los organismos. En los organismos unicelulares existen también esas redes de comunicación en las que unas partes de la célula tienen que ser sensibles de lo que está ocurriendo en otras partes. En los organismos pluricelulares, como es el caso del hombre, la red, el entramado de comunicación es mucho más complejo. Yo me voy a referir exclusivamente a organismos pluricelulares y muy concretamente al caso humano, y lo voy a hacer en 5 apartados, hablando en primer lugar de los tipos de comunicación celular, para luego poner unos cuantos ejemplos y final, una especie de sexto apartado, pues terminar con algunas pequeñas conclusiones. Y por empezar por el principio, naturalmente, veríamos qué tipos de comunicación celular existen, cómo clasificamos esa comunicación celular. Podemos clasificar de 2 maneras, según el modo de transmisión. Ya hemos visto que todo mensaje se tiene que producir, se tiene que transmitir, pues según el modo de transmisión hay fundamentalmente lo que se la comunicación nerviosa, en el que el modo de transmisión es una transmisión eléctrica, una diferencia de potencial que va viajando a lo largo de la fibra nerviosa, y hay una transmisión química por medio de unas moléculas que en general vamos a llamar mensajeros, o sea, moléculas que se mueven de una parte a otra del cuerpo y según la naturaleza de esa molécula indican una cosa u otra, llevan un mensaje u otro. Estos mensajeros químicos pues, son de muy distintas clases, hormonas, factores de crecimiento, neurotransmisores, etc. Bien, pues estos son los 2 grandes tipos de transmisión, aunque como veremos inmediatamente la comunicación nerviosa también tiene un fundamento químico, claramente. Estos mensajeros químicos pueden ser moléculas relativamente sencillas como esta o algunas muy complicadas como esta otra. Si esto es la clasificación según el modo de transmisión, según la relación que exista entre la célula emisora y la célula diana, es decir, la célula que emite la señal y la célula que la recibe, pues la transmisión, la comunicación se puede dividir en una serie de categorías. No se asusten los que no sean especialistas en la materia por los nombres extraños que aparecen aquí, porque vamos a fijarnos un poquito solamente en algunos de ellos. En la comunicación intracrina y autocrina, la célula que emite la señal es la misma que la que la recibe. La diferencia está en que en la comunicación intracrina la señal es una molécula que se produce en una parte de la célula y sin salir de la célula lleva su mensaje a otra parte de la célula, mientras que en la comunicación autocrina la señal se produce en una célula, sale de la célula, pero vuelve otra vez a la propia célula y es donde actúa.
la comunicación yuxtacrina se da entre células que están en contacto, como son células pertenecientes a un mismo órgano. Si estas tres, si estos tres modos de comunicación los he puesto en letra más pequeña, no es porque no tengan importancia, simplemente porque son más sencillos de funcionamiento y no me voy a referir a ellos. Me voy a referir más a estos otros tres tipos, la comunicación paracrina, que se da entre células que se encuentran próximas la una a la otra. La célula emisora de la señal produce ese mensajero químico, esa molécula química, que sale de la célula y por difusión alcanza las células diana, las células receptoras, que se encuentran en su proximidad. En la comunicación endocrina, que es muy corriente, la célula endocrina, la célula emisora, produce una señal, en este caso la vamos a llamar una hormona que penetra en la sangre, que viaja por la sangre a lo largo del organismo y que a través del sistema circulatorio llega a la célula diana, donde tiene su efecto. Y finalmente, la comunicación neuroendocrina es una variante de la anterior, en la cual la célula secretora de la señal, la célula emisora, es una neurona, es una célula del sistema nervioso que produce y libera una molécula, ese mensajero o esa señal, que penetra en la sangre y por el torrente circulatorio llega finalmente a la célula diana. Es decir, es un caso particular de comunicación endocrina en donde la célula emisora es una célula nerviosa. Bueno, pues vamos a fijarnos en primer lugar, vamos a estudiar la comunicación nerviosa. Les decía que llamamos comunicación nerviosa aquella en la cual el modo de transmisión de la señal es un modo eléctrico. La señal, lo que se transmite es una variación de potencial eléctrico a lo largo de la fibra nerviosa. Hay que tener en cuenta que esta comunicación nerviosa está implícita en este esquema que hemos visto antes. Dos de los procesos, la llegada de la señal al cerebro o el impulso que saliendo del cerebro indica al músculo que tiene que ponerse en movimiento, son impulsos nerviosos, son ejemplos típicos de comunicación nerviosa. Comunicación nerviosa que se produce a través de las neuronas. Las neuronas son células que constituyen el sistema nervioso central, pero que no están confinadas exclusivamente al cerebro, sino que también se encuentran en la médula espinal, se encuentran a lo largo de todo ese sistema nervioso central, y sobre todo me interesa ahora que se fijen que las neuronas, que las tenemos aquí una de ellas en esquema, tienen una prolongación larga, que es lo que se denomina el axón, que es lo que forma parte de las fibras nerviosas. Cuando hablamos de los nervios, en realidad los nervios son haces de axones de distintas neuronas que van recorriendo todo el cuerpo. Algunos axones pueden ser enormemente largos, pueden llegar a tener longitudes del orden de 1 metro, y eso significa que, por ejemplo, neuronas que podemos tener en la médula espinal pues pueden tener sus axones que se prolongan hasta los pies, por ejemplo. El impulso nervioso viaja a través del axón. Y para entender la transmisión de ese impulso nervioso hay que tener en cuenta un detalle muy importante. En los axones van a jugar un papel muy importante las variaciones de concentración de dos iones, los iones sodio y los iones potasio. Los iones sodio están mucho más concentrados en el exterior del axón que en el interior. Ahí tienen las diferencias de concentración que se dan. Al contrario, los iones potasio
se encuentran mucho más concentrados en el interior que en el exterior. Esta diferencia de concentración entre el interior y el exterior de la célula está mantenida por el funcionamiento de un sistema de bombeo. Hay lo que se denomina técnicamente una bomba de sodio y potasio, que es una molécula que se encuentra en la membrana de los axones y en prácticamente todas las células, que está continuamente gastando energía para sacar iones sodio de la célula y para meter iones potasio. Gastando energía porque efectivamente, fíjense, que hay más concentración de sodio en el exterior que en el interior y, sin embargo, la bomba está sacando para mantener esa diferencia. Está trabajando en contra de gradiente. Eso supone un gasto de energía. Se calcula que aproximadamente el 93 o 94% de la energía que consume las células del sistema nervioso central se emplean en mantener en funcionamiento esta bomba de sodio y potasio. Pues bien, las membranas que limitan los axones son impermeables a estos iones. Si no fuera por la presencia de estas bombas, no podrían los iones pasar de un lado a otro. Pero no son solamente las bombas las que permiten el trasiego de iones, sino que también hay otros elementos que vamos a considerar. Por ejemplo, los canales de sodio. Aquí tenemos esta barra marrón horizontal, sería la membrana del axón, la parte de abajo representaría el interior, la parte de arriba representaría el exterior. Como consecuencia de estas diferencias de concentración hay también una diferencia de potencial, de manera que el exterior tiene una ligera carga positiva con respecto al interior. Todo lo simbolizo con cargas positivas en el exterior, negativas en el interior. La diferencia de potencial es del orden de 70 milivoltios. Se suele, por convención, dar el signo negativo a esta situación basal cuando la parte interior del axón es más negativa que la parte exterior. Estos canales de sodio son unos complejos de proteína que se encuentran situados en las membranas y que permiten el paso de iones sodio y exclusivamente de iones sodio. Son totalmente selectivos a estos iones. Pero estos canales están de ordinario cerrados, como vemos aquí. Los iones sodio no pueden entrar. Ordinariamente estos canales están cerrados y la diferencia de potencial está mantenida por el funcionamiento de esta bomba que les decía antes. Ahora, ante un estímulo y en un tiempo enormemente breve, menor de un milisegundo, de una décima de milisegundo, estos canales de sodio se abren. Como consecuencia de la apertura, como el sodio hemos visto que es más abundante, considerablemente más abundante en el exterior que en el interior, el sodio penetra a través del canal. Esta penetración del sodio a través del canal cambia el potencial eléctrico, de manera que en este punto local, son fenómenos locales, en esta situación local se invierte la polaridad. La membrana pasa de estar polarizada a estar despolarizada o incluso a estar polarizada en el sentido contrario. Ahora, esta situación de apertura del canal de sodio es temporal y en un tiempo inferior al milisegundo los canales de sodio se vuelven a cerrar automáticamente. No solamente se cierran, sino que se quedan bloqueados. Este es el estado que represento en rojo y con esa especie como de cerrojo corrido, ¿no? En ese momento, el canal que ha cumplido su misión de dejar pasar iones sodio se cierra y se queda bloqueado.
Se queda bloqueado durante un tiempo de unos 3 o 5 milisegundos, donde vuelve de nuevo a la situación inicial. Mientras tanto, la bomba de sodio y potasio ha continuado su efecto de sacar sodio y se restablece la situación. De manera que temporalmente lo que tenemos es que en respuesta a un estímulo hay una variación brusca, muy rápida, de la polarización, de la diferencia de potencial en la membrana. Pero esta despolarización de la membrana conlleva otro efecto importante, que es la actuación sobre otros canales. En este caso son canales de potasio. Son otros complejos proteicos que permiten, cuando se abren, el paso de iones potasio y exclusivamente de iones potasio. Bueno, pues cuando se abren, precisamente cuando se despolariza la membrana. Es decir, que en estos momentos en que los canales de sodio están cerrados y bloqueados y la membrana está despolarizada, en ese momento se abre el canal de potasio. Los iones potasio, fíjense, recuerden, son más abundantes en el interior que en el exterior. Al abrirse el canal, lógicamente los iones potasio fluyen a favor de gradiente y salen del interior hacia el exterior. Al cabo de un cierto tiempo, repito, la actuación de esa bomba sodio-potasio con gasto-energía vuelve otra vez a restablecer la situación inicial. Pero claro, esto es de la mayor importancia para el funcionamiento de la transmisión del impulso nervioso. Si nosotros nos fijamos ahora en un diagrama en el que vamos a ver aquí el potencial eléctrico en función del tiempo, 70 menos 70 milivoltios es la situación ordinaria. Esto es lo que ocurre en esa situación basal en la que los canales de sodio están cerrados. Pues van a ver cómo el potencial eléctrico se mantiene a menos 70 milivoltios invariablemente. Ahora, llega un momento en que se produce un estímulo. Ya hemos visto que ese estímulo abría los canales de sodio y como consecuencia de los canales de sodio comenzaba a despolarizarse la membrana. La entrada de iones sodio conlleva el que el potencial se vaya haciendo más positivo. Llega un momento en que se ha subido el potencial tanto que eso induce la apertura de más canales de sodio. Se abren más canales de sodio y el potencial sigue subiendo hasta que llega un momento en que incluso llega a ser positivo. Pero claro, en ese momento ya ha pasado el tiempo suficiente como para que estos canales de sodio dejen de estar abiertos, se cierren y se bloqueen, pero al mismo tiempo, como les decía antes, el cambio de polarización hace que se abran los canales de potasio y entonces comienzan a salir iones potasio del interior. El interior, que se había hecho positivo, al empezar a perder iones potasio que tienen carga positiva, pues vuelve otra vez a bajar. Hay un momento en el que, por decirlo así, rebota y se hace más negativo de lo normal. Siguen bloqueados los canales de sodio y se restablece el potencial y se restablece otra vez el canal de sodio, que sigue cerrado en espera de un nuevo impulso, pero ya por lo menos ya no está bloqueado. Ya ha pasado el tiempo suficiente para que se desbloquee. Esto es lo que ocurre en un punto concreto cuando se produce un estímulo. El estímulo normalmente se produce en el cuerpo de la neurona, en alguna de las dendritas, y va viajando a lo largo del axón hasta llegar al final. Pero claro, viaja en una dirección. Bueno, pues van a comprender ustedes cómo todos estos fenómenos que yo les he comentado hasta ahora son precisamente los que aseguran la unidireccionalidad de la transmisión del impulso nervioso. Porque si aquí nos imaginamos un axón en el cual hay un
un montón de canales. No represento aquí las bombas de sodio y potasio para no complicar más la figura. Las bombas estas de sodio y potasio están siempre funcionando, porque si no, claro, estaríamos ante el movimiento continuo, que es imposible. Las bombas están siempre funcionando con gasto de energía, pero nos vamos a fijar solamente en los canales de sodio. Para mayor sencillez no pongo ni las bombas ni los canales de potasio, pero su funcionamiento ya lo hemos visto hace un momento. Esta sería, digamos, la situación basal de una fibra nerviosa, de un axón, donde hay una diferencia de potencial positivo fuera, negativo dentro, y esta sería la situación basal, y a tiempo cero se produce un estímulo en esta parte. El estímulo, como hemos visto, conlleva la apertura de los canales de sodio, la penetración de sodio en el interior, la elevación del potencial en esa zona, los iones sodio, antes de que les dé tiempo a ser expulsados por la bomba, pues difunden en ambas direcciones, pero claro, un instante después este canal que se ha abierto se bloquea, con lo cual, aunque por ahí tengamos iones sodio, estos iones sodio no hacen ningún efecto, y donde sí hacen efecto es hacia la izquierda, donde la despolarización producida abre los canales de sodio adyacentes. La onda de sodio, por decirlo así, se va transmitiendo, llega un tiempo después en que estos canales que se habían abierto se bloquean, se abren los adyacentes, como estos están bloqueados, aunque ahí tengamos iones sodio, eso no hace absolutamente nada, con lo cual es solamente la difusión de iones sodio hacia la derecha la que va sucesivamente abriendo los canales adyacentes. Si ahora superponemos ahí una línea que nos indique la diferencia de potencial, verán ustedes cómo en la situación basal tenemos a lo largo de toda la fibra nerviosa ese potencial uniforme de menos 70 milivoltios, que cuando se ha producido el impulso ha habido una elevación del potencial en el punto concreto del impulso, que un instante después ese potencial más elevado se encuentra desplazado hacia la izquierda, más hacia la izquierda todavía, más hacia la izquierda. En resumen, la onda de potencial se transmite unidireccionalmente a lo largo del axón, a lo largo de todo el axón, hasta llegar a la terminal. Y cuando llega a la terminal, ¿qué pasa? Pues entonces aquí pasa lo que ocurre si esto fuera una serie de televisión. Este es el momento de acabar la solución en el próximo capítulo, y es lo que voy a hacer, la solución, pero no tendrán ustedes que esperar hasta el año que viene, sino que la solución la veremos un poquito más adelante. Ha llegado el impulso nervioso al terminal del axón, y entonces veremos qué es lo que ocurre ahí. Porque ahora es el momento de pasar a otros ejemplos de comunicación. Vamos a pasar a un par de ejemplos de comunicación hormonal, en la que la señal se transmite de una parte a otra del cuerpo, no como un impulso eléctrico, como hemos visto en el caso de la comunicación nerviosa, sino a través de un mensajero químico, que es concretamente una hormona. Tenemos que empezar un poquito por el principio para ver la complejidad de este sistema de comunicación neuroendocrina. En esta diapositiva tienen ustedes las glándulas y las hormonas que producen solamente en la cabeza y el cuello. Tenemos en el cerebro el hipotálamo, la hipófisis o glándula pituitaria. La glándula pituitaria es una pequeña glándula, no llega a tener 1 gramo de peso, que se encuentra situada en la silla turca del esfenoides, en la base del cráneo, y que tiene actualmente se suele llamar hipófisis, más que glándula pituitaria. Lo de pituitaria tiene históricamente interés.
pituitus en latín significa moco, y es que en tiempos pretéritos se pensaba que la mucosidad nasal procedía de este lugar, de la glándula pituitaria. Hoy está perfectamente comprobado que no tiene nada que ver, que no es así, pero se ha conservado el nombre de glándula pituitaria, aunque se prefiera llamar por muchos autores hipófisis. También está la glándula pineal en el cerebro, pero fíjense, todo esto son las distintas hormonas que se producen y liberan por estas tres glándulas. Luego en el cuello tenemos el tiroides y la paratiroides, que también liberan las correspondientes hormonas. Solamente me voy a referir al hipotálamo, a la glándula pituitaria y a estas dos hormonas. En el sistema digestivo, pues segregan hormonas todos estos órganos que están señalados ahí, y en letras negras tienen las distintas hormonas que intervienen. Aquí están las glándulas adrenales, de las cuales hablaré un poquito de la adrenalina, también llamada epinefrina. Estas son las hormonas sexuales, femeninas o masculinas, también, como ven, bastante numerosas, y finalmente pues hay hormonas producidas por, digamos, algunos órganos atípicos, como puede ser la médula ósea o el propio tejido adiposo. Claro, ante este panorama complejo, nos podemos preguntar una cuestión: si el sistema endocrino tiene tal variedad de hormonas, que todas estas actúan de mensajeros químicos, que van a llevar una señal, que van a mandar una orden de un órgano a otro, ¿cómo es posible que, existiendo tal variedad de órganos productores de hormonas y de hormonas producidas por estos órganos, por decirlo así, no se confundan, no se interfieran unas señales con otras? Dicho de otra manera, si yo tengo ahí el órgano productor de una hormona que va a tener que actuar sobre este órgano diana, ¿por qué no actúa sobre otros órganos? ¿Por qué una hormona producida aquí actúa aquí y no en otro sitio? Bueno, pues si me permiten una comparación trivial, la situación es la misma de la que vemos en esta imagen. Imagen que, por cierto, no es nada infrecuente ver por ahí. Aquí hay una serie de personas, cada uno hablando con un interlocutor distinto a través de su móvil. Cada uno está recibiendo su mensaje, y esta persona pues está hablando con un interlocutor distinto del que hablan estas otras, y no se entremezclan los mensajes. ¿Por qué? Todos diríamos, bueno, yo no tengo ni idea de telefonía móvil, o sea que igual digo una tontería, pero ¿por qué esta persona no está recibiendo la señal que emite el interlocutor de esta otra? Bueno, pues porque está utilizando un receptor distinto que utiliza pues un código y unas frecuencias diferentes de las del otro. Bueno, pues eso mismo ocurre en las células. Las células tienen también receptores. Las células tienen receptores. Aquí tenemos la señal, en este caso la hormona. Hay algunas hormonas, poquitas, que son capaces, como esta, de atravesar la membrana de la célula. Y entonces, en esos casos, hay un receptor intracelular. Pero hay otras hormonas, que son la mayoría, que son incapaces de atravesar la membrana celular, porque esta membrana es impermeable a las hormonas. Entonces, esas células poseen un receptor para esas hormonas situado precisamente en la membrana.
Tanto en un caso como en otro, el receptor es una proteína. Una proteína que tiene la particularidad de interaccionar específicamente con su hormona correspondiente. Si este es un receptor de insulina, interacciona con la insulina y no con ninguna otra de las hormonas de esa lista que hemos visto. Cada hormona tiene su receptor y cada receptor interacciona específicamente con su hormona correspondiente. Entonces ahora estamos en situación de volver a esta figura y decir, ¿por qué este órgano diana recibe la señal hormonal que va a producir este órgano? Pues porque, fíjense, este órgano tiene un receptor de naturaleza distinta de los receptores que tienen esos otros órganos. Estos órganos tienen receptores para otras hormonas. Este órgano tiene un receptor para la hormona que va a producir esta célula endocrina. Llega un momento en que este órgano productor produce la hormona, simbolizada ahí por esa especie de elipse azul, y esa hormona se libera. Hemos visto antes que en esta comunicación endocrina las hormonas se liberan hacia la circulación sanguínea y por la circulación sanguínea se distribuyen por todo el cuerpo. La hormona esta se libera, va viajando por la sangre, llega a un órgano, pero no encaja en ese receptor, pasa de largo, llega a otro órgano, tampoco encaja en ese receptor, sigue de largo, llega a su órgano diana y entonces ahí sí que interacciona específicamente, activa el receptor y a su vez el receptor provoca el efecto final. ¿Se acuerdan lo que decíamos al principio? En todo mensaje tiene que haber la elaboración del mensaje, la transmisión, la recepción y la ejecución. Bueno, pues vamos a ver, utilizando este mismo esquema, muy rápidamente un par de ejemplos de comunicación hormonal. El primero, cómo el cerebro da la orden de emergencia a las cápsulas suprarrenales o glándulas adrenales para que éstas liberen su hormona característica, que es la adrenalina, también llamada epinefrina. Esto tiene lugar a partir del sistema hipófisis pituitaria al que me he referido antes. Ahí tenemos la situación de la glándula pituitaria en ese punto rojo, y ahí estamos viendo la hipófisis en esta imagen que gira, situada ligeramente por encima de ella. Bueno, ahí las vemos con un poquito más de detalle, el hipotálamo y la hipófisis. Y entonces la señal procedente del sistema nervioso desde el oído ha llegado al hipotálamo. Y el hipotálamo va a liberar una hormona para dar la orden a la pituitaria para que a su vez libere otra hormona. ¿Esto cómo ocurre? Pues aquí arriba tenemos el hipotálamo, esto es la terminal de la neurona que viene del nervio auditivo y esta es una hormona secretora. ¿Se acuerdan ustedes que habíamos hablado de la comunicación neuroendocrina, en la que había neuronas que liberaban hormonas que pasaban en la sangre? Pues este es un ejemplo de esa comunicación. Esta es una hormona neurosecretora que libera una hormona que se llama hormona liberadora de la corticotropina. Hormona que pasa a la sangre, esto es un vaso sanguíneo, y por este vaso hipofisario portal llega a
la adenohipófisis de la pituitaria, donde se libera la corticotropina. Corticotropina que ya continúa por la sangre y llega hasta la glándula adrenal. En las glándulas adrenales se segrega adrenalina o epinefrina que se dirige al corazón, al hígado, al músculo. Vamos a fijarnos solamente en esta comunicación de la epinefrina o adrenalina hacia el músculo para iniciar la movilización de reservas. Mientras tanto, por vía nerviosa, ha llegado la orden de contracción y el músculo ya ha empezado a contraerse, ha empezado a hacer ejercicio. ¿Cuáles son las reservas del músculo? El músculo, aquí tienen una sección del músculo vista al microscopio electrónico. Estos son las fibras musculares, los miofibrillas, cuyo deslizamiento provoca la contracción muscular, y esos puntos negros que ven por ahí son gránulos de un polisacárido que se denomina glucógeno. El glucógeno es un polisacárido formado por muchas unidades de glucosa y que constituye el material de reserva del músculo. El glucógeno tiene una estructura que está aquí representada, tiene un núcleo de proteína, y todo esto que ven ustedes por aquí son cadenas de glucosa, moléculas de glucosa unidas unas a otras, formando una estructura polimérica altamente ramificada, como ven aquí. Si en ese trocito pues vamos a ver una ampliación, esto sería una cadena formada por una molécula de glucosa unida a otra, y aquí ven una ramificación, en la que sale pues otra rama de este polímero formado por muchas moléculas de glucosa. Bueno, existe una enzima, las enzimas ya saben ustedes que son las que catalizan todas las reacciones químicas que tienen lugar en los organismos. Existe una enzima que se denomina la glucógeno fosforilasa, que tiene la capacidad de cortar la última glucosa de la cadena. En este caso, pues en esta rama cortaría este enlace por aquí y liberaría una molécula de glucosa, en esta otra rama cortaría este enlace y liberaría esa otra molécula de glucosa. Claro, como aquí tenemos una infinidad, gracias a la ramificación de moléculas terminales, van a ver ustedes lo que pasa. Por ejemplo, si nos fijamos en esa zona de la molécula de glucógeno, si ahora actúa la glucógeno fosforilasa, van a ver cómo de golpe se eliminan las últimas moléculas de glucosa de todas estas cadenas. Fíjense cómo en un momento van a desaparecer todas las terminales. Claro, eso quiere decir que en un instante un montón de moléculas de glucosa se han liberado. Esa es la ventaja de que el glucógeno tenga una estructura ramificada. Basta con que haya una actuación de la glucógeno fosforilasa para que por muchísimos sitios se libere glucosa, que es el material energético que va a utilizar el músculo para la reacción. Bueno, ahí tenemos la aparece, iremos rellenando el esquema este. Por ahí nos aparece la glucógeno fosforilasa, esa enzima que va a degradar el glucógeno. Todos ustedes se pueden imaginar que esta enzima, si estuviera actuando siempre, estaríamos siempre degradando el glucógeno. No, esta enzima únicamente va a actuar en respuesta a la descarga de epinefrina o adrenalina, que es la hormona que hemos visto por una serie de reacciones cómo da la orden al músculo de movilización de las reservas. La descarga de epinefrina, en último término, tiene que hacer que actúe la glucógeno fosforilasa. Y es que la glucógeno fosforilasa se encuentra normalmente en una forma inactiva.
Yo voy aquí a representar las moléculas activas en verde, las inactivas en rojo. Ordinariamente, la glucógeno fosforilasa se encuentra en forma inactiva, el glucógeno no se degrada. Cuando llega epinefrina, la fosforilasa pasa a su estado activo. Ahora, ¿qué es lo que hace que pase a su estado activo? Pues es la actuación de otra enzima, la glucógeno fosforilasa quinasa, enzima que cataliza una reacción con la cual se activa la glucógeno fosforilasa. Pero estamos en las mismas. La glucógeno fosforilasa quinasa no puede estar siempre activa. Lo ordinario es que esté inactiva. Y entonces, ¿quién activa la glucógeno fosforilasa quinasa? Pues otra enzima distinta que se denomina la proteína quinasa A. Proteína quinasa A que, perdonen la insistencia, pero con eso mismo, tampoco puede estar continuamente activa, porque si estuviera continuamente activa estaría continuamente degradándose el glucógeno. La proteína quinasa A ordinariamente está en esa forma, dibujada en rojo, inactiva, y nos podemos preguntar, bueno, ¿y ahora quién se encarga de la activación de la proteína quinasa A? Pues se encarga una molécula que es la denominada AMP cíclico. Me van a permitir que interrumpa un poco este esquema, luego volvemos a él, para comentarles cómo actúa la proteína quinasa A, perdón, cómo actúa el AMP cíclico para activar la proteína quinasa A, porque es un mecanismo verdaderamente ingenioso. La proteína quinasa A tiene que activar por catálisis a la glucógeno fosforilasa quinasa. Proteína quinasa A tiene esta estructura. Tiene dos subunidades que se denominan reguladoras y dos subunidades C que se denominan catalíticas. Es precisamente por ese punto donde se tendría que unir la glucógeno fosforilasa quinasa para activarse, pero ahí no se puede unir porque está tapado ese sitio por las otras subunidades R reguladoras puestas en azul clarito. ¿Vale? O sea que ahí tenemos la forma inactiva de la proteína quinasa A. Es capaz de activar la glucógeno fosforilasa quinasa, pero está tapado el sitio por donde tiene que producirse esa activación. ¿Qué ocurre cuando interviene el AMP cíclico? Que se separan, el AMP cíclico hace que se separen las subunidades reguladoras y entonces queda libre el sitio por donde se une la glucógeno fosforilasa quinasa y se activa. Ahora, el AMP cíclico, a su vez, se forma a partir de ATP. ¿Y cómo se forma el AMP cíclico a partir de ATP? Pues por otra enzima, que es la adenilatociclasa. Y vuelta a empezar, adenilatociclasa, que ordinariamente se encuentra en un estado inactivo y que únicamente se activa cuando llega la epinefrina. De manera que tenemos lo que ordinariamente se denomina una cascada de regulación. La epinefrina activa la adenilatociclasa, que a su vez fabrica la AMP cíclico, que a su vez activa, etc. ¿Qué se consigue con este mecanismo súper complicado de activación en cascada? Se consigue algo muy importante. A cada etapa de la cascada se va produciendo una amplificación de la señal. Estamos ante casi un servomecanismo. De manera que bastan concentraciones extraordinariamente pequeñas de la hormona adrenalina para que se produzca el efecto final. La adrenalina está en la sangre a una concentración comprendida entre 10 elevado a menos 12 y 10 elevado a menos 13 molar. Concentración ínfima, y gracias a esta cascada de activación es posible que actúe. ¿Se imaginan si toda esa pléyade de hormonas que hemos visto tuvieran que estar a una concentración del orden de milimolar? Lo que tendría que ser la sangre sería absolutamente imposible. Gracias a estos mecanismos,
las hormonas pueden actuar a concentraciones ínfimas. La cuestión es más complicada. La activación de la adenilatociclasa por la epinefrina incluye la actuación de unas proteínas intermedias que se asocian, se disocian y en cuyo juego no voy a entrar. Y si todavía les parece que esto es poca complicación, pues aquí tienen este esquema en el que aparece todavía más complicación, porque claro, hay que revertir el proceso y cuando cesa la descarga hormonal hay que volver todo a su estado y entonces tiene que haber otras enzimas que deshagan lo que han hecho las que hemos visto y ahí tiene que haber enzimas que destruyan el AMP cíclico para que deje de ser señal y ahí hay además proteínas inhibidoras. El resultado es que el entramado de la regulación hormonal es extraordinariamente complicado. Muy rápidos, dos ejemplos de señalización paracrina. Este es el momento de continuar lo que habíamos dejado antes. ¿Qué pasa cuando la señal nerviosa llega a la terminal de un axón? Pues entonces pasa que en este terminal hay unas vesículas con unas moléculas señales que en este caso no reciben el nombre de hormonas, sino que reciben el nombre de neurotransmisores, pero funcionan de una manera similar, y cuando llega esa señal de despolarización a la terminal del axón, estas vesículas se abren y a través de la hendidura sináptica, que es el espacio que separa la terminal del axón con la célula postsináptica, se liberan estos neurotransmisores que actúan sobre receptores que hay en esta célula y actúan ya de una manera parecida a como hemos visto antes. La difusión del neurotransmisor es muy rápida, tarda 0,5 milisegundos. El impulso nervioso viaja, dependiendo del tipo de nervio, pero ordinariamente a una velocidad superior a los 100 metros por segundo, lo cual quiere decir que toda esta transmisión es extraordinariamente rápida. Aquí tienen, por ejemplo, una sinapsis neuromuscular en la que tenemos la terminal de un axón, y esto sería ya una fibra muscular. Bueno, pues en este caso concreto, el neurotransmisor se llama acetilcolina, difunde a través de la hendidura sináptica y llega a su receptor, que es también, en este caso, un canal de sodio que empieza a producir unos cambios en la polarización de la fibra muscular que da lugar a la contracción, pero ese es un fenómeno que se trató hace unos años en esta misma sede y que no voy a volver a insistir. Otro ejemplo de comunicación paracrina es el de los factores de crecimiento, que quería aprovechar pues, para rendir un pequeño homenaje a esta mujer, Rita Levi-Montalcini, que obtuvo el Premio Nobel de Medicina o Fisiología en 1986, que murió a la avanzada edad de 103 años y que murió con plena lucidez. Esta es una imagen de cuando obtuvo el Nobel, esta ya es próxima a su fallecimiento, pero muy poco antes de fallecer dijo la siguiente frase que yo creo que vale la pena que todos la tengamos en cuenta. El cuerpo se me arruga, es inevitable, pero no el cerebro, seguía con plena lucidez. Bueno, Rita Levi-Montalcini descubrió el factor de crecimiento neural. Casi todos los factores de crecimiento se abrevian con las finales GF, que son las iniciales del inglés Growth Factor, factor de crecimiento, y son moléculas que inducen la proliferación celular. No voy a entrar en detalles, quizá muchos de ustedes asistieron a la conferencia que tuve ocasión de dar el año pasado en este mismo ciclo, en el que hablé extensamente de los factores de crecimiento a propósito del cáncer, y simplemente recordarles pues, que si estos son los genes que están implicados en la proliferación celular, los factores de crecimiento actúan de una manera
similar a como hemos visto en el caso de las hormonas. Se unen a un receptor y la unión del receptor va activando en cascada distintos componentes hasta llegar a activar los genes y comenzar la proliferación celular. El proceso también es enormemente complicado. Aquí tienen, por ejemplo, la ruta del factor de crecimiento epidérmico, que es el causante, por ejemplo, de una gran parte de casos de cáncer. Bueno, pues fíjense cómo este es el receptor y todo esto son la cantidad de proteínas y rutas de señalización que existen hasta llegar al núcleo y empezar a activarse los genes necesarios para la proliferación. Y si quieren, complicamos la cosa todavía más con este esquema en el que se ve una célula típica en la cual, además de los receptores de factores de crecimiento, de hormonas, pues están ahí los receptores para esas señales yuxtacrinas en las que he pasado antes de puntillas, receptores para factores de muerte celular, etc. Las rutas son impresionantemente complejas. Claro, lo que verdaderamente es milagroso es que todo esto funcione bien. Y lo que ocurre, afortunadamente, raras veces, pero ocurre, es que a veces se altera la comunicación celular, se activan estas vías y pueden surgir situaciones patológicas. ¿De qué manera se pueden alterar? Bueno, pues por ejemplo, por la síntesis de la molécula señal, que puede haber o un exceso de producción o un déficit de producción. Por ejemplo, si hay una hiperproducción de factores de crecimiento, pues este es un caso típico que puede desencadenar el cáncer. Hay más crecimiento del debido. Pero también, si lo que se hiperproduce son hormonas, pues se pueden producir estados patológicos, como por ejemplo el hipertiroidismo, que es consecuencia de una hiperproducción de las hormonas del tiroides por una tiroiditis o por un tumor o por alguna causa de otro tipo. Una hipoproducción, pues por ejemplo en el caso de algunas hormonas, si hay una hipoproducción de hormonas sexuales, se puede producir un hipogonadismo masculino o femenino que normalmente da lugar a situaciones de esterilidad por deficiencia de estas hormonas. A veces las alteraciones se dan en la síntesis del receptor y también pueden ser por hiper o por hipoproducción. Por ejemplo, el receptor del factor de crecimiento epidérmico, si se produce más de la cuenta, es uno de los factores desencadenantes de cáncer de colon. Una célula que debería tener N receptores, si tiene 10N, lógicamente la señal que le llega es mayor y prolifera de una manera incontrolada. Pero cuando hay una hipoproducción también se puede producir un estado patológico. Por ejemplo, muchas veces la diabetes tipo 2 se produce como consecuencia de un déficit en la formación del receptor de insulina, de manera que aunque haya una secreción normal de insulina, no llega a causar efecto. A veces se dan mutaciones en el receptor, de manera que el receptor, un receptor de factor de crecimiento, si muta de manera que se hace constitutivamente activo, aunque no reciba la señal, está haciendo lo mismo que se le hubiera recibido. También muchos casos de cáncer se deben a mutaciones en el receptor. Otras veces son mutaciones en los componentes de la cascada. Me permiten un minuto solo, porque además precisamente es el proyecto en el que actualmente estoy trabajando. Hay, en el caso del factor de crecimiento epidérmico, que es uno de los desencadenantes del cáncer de colon, pues hay una mutación en el componente de la cascada que produce resistencia al tratamiento. Existe un tratamiento frente al cáncer de colon que consiste en bloquear el receptor del factor de crecimiento mediante anticuerpos monoclonales. Es un tratamiento
enormemente caro, porque cuesta entre 70 y 150.000 euros por ciclo, pero es enormemente eficaz y consigue la curación y remisión del cáncer de colon, incluso metastático. Pero, desgraciadamente, este tratamiento solo es eficaz en un 40% de los pacientes. Hay un 60% de los pacientes, ahí tienen el receptor del factor de crecimiento epidérmico, si se bloquea toda esta señal y no se produce la proliferación, pero hay un 60% de pacientes que tienen una mutación en el gen RAS responsable de la formación de esta proteína, de manera que esta proteína está mutada, está permanentemente activa, con lo cual, aunque bloqueemos el factor de crecimiento, como esto sigue activo, sigue funcionando la señal y la célula sigue proliferando. El proyecto en el que trabajamos precisamente es en estudiar cuáles son los mecanismos por los cuales esa mutación produce la activación constitutiva. Finalmente, hay desarreglos, desajustes en estos mecanismos por interferencias con la cascada de señalización. Una enfermedad afortunadamente erradicada, la peste bubónica, pues se debe precisamente a que el agente causal, Yersinia pestis, segrega una enzima llamada fosfatasa que deshace todo lo que hacen los componentes de las cascadas de regulación, y otra bacteria todavía activa, que es Helicobacter pylori, causante de úlcera gástrica y en algunos casos de cáncer de estómago, sería la bacteria, interfiere con una serie de rutas de señalización, como ven, muy complejas, en las que también interviene el factor de crecimiento epidérmico, pero esta interferencia está produciendo, en definitiva, la activación permanente de genes proinflamatorios que producen esta alteración. Terminamos. Yo quisiera simplemente 3 o 4 pinceladas. Hemos visto una serie de ejemplos bastante complejos, pero me gusta señalar que lo complejo puede ser bello. Y en este sentido yo les preguntaría, un cuadro, ¿cómo se debe ver? ¿De lejos o de cerca? Depende. Aquí tenemos un fragmento de un cuadro visto con mucho detalle. Aciertan ustedes a ver que es un ojo, pero difícilmente pueden ver que es el ojo derecho de Inocencio X en ese famoso retrato de Velázquez. ¿Cómo hay que ver el cuadro? Depende. Hay que verlo en su conjunto, pero también hay que ver el detalle. Hay que ver el conjunto de la regulación, pero hay que ver el detalle, porque viendo el detalle nos damos cuenta de aspectos que de otra manera no veríamos. Viendo el detalle vemos cómo el pintor conseguía dibujar el bigote, cómo conseguía dar esa expresión a la boca, cómo conseguía con esas pinceladas blancas en forma de L dar esa sensación de ojo húmedo sin llegar a ser triste ni lloroso. Hay que ver las cosas a veces muy de cerca para darnos cuenta realmente de lo que son. Eso no quita para que no tratemos de verlas de lejos, en su conjunto, para apreciar la belleza que tienen. Yo diría que esa frase famosa del cínico que decía lo que es verdad no se entiende y lo que se entiende no es verdad, habría que quitarla. Hay cosas que son muy complejas, pero hay que tratar de entenderlas. Y aparte de eso, el hombre siempre tiene un gran afán por conocer. Buena muestra es que, por ejemplo, el número de artículos sobre receptores hormonales de los que hemos hablado o sobre factores de crecimiento crece de una manera inmensa. Estamos llegando casi a 60.000 artículos anuales sobre factores de crecimiento y gracias a esto se va
ampliando el conocimiento, pero esa ampliación del conocimiento no solo es una ampliación académica, sino que también nos puede servir para arreglar lo estropeado. De la misma manera que para restaurar un cuadro sería necesario estudiar con detalle cómo lo había hecho el pintor original, para arreglar un proceso patológico es necesario conocer con detalle cómo funciona, y gracias a eso pues pueden ver que actualmente, son datos de la semana pasada, hay 323 ensayos clínicos en marcha tratando de corregir patologías asociadas con los receptores hormonales, 2.416 ensayos clínicos en marcha en todo el mundo tratando de corregir patologías asociadas con factores de crecimiento, de ellos 1.480 en cáncer. Gracias a este conocimiento estamos en condiciones de conseguir pues no solamente más conocimiento, sino también un mejor servicio a la humanidad. Muchas gracias.